Muy buenas noches, un abrazo para todos ustedes que se encuentran recibiendo la señal ya sea a través de la emisora Ambiente Estéreo 88.4 o a través del celular, de la aplicación, o seguramente se encuentra viendo la imagen a través de YouTube ahí en su residencia. Nos complace sobremanera poderlos saludar y compartir estos minutos con ustedes. ¿Cuál es la dinámica? Estaremos orando, vamos a tener el versículo para meditar, por supuesto las preguntas y las respuestas que hacemos cada semana basados en el libro de Romanos aún, y alabanza, adoración, la exposición de la palabra de Dios, y al finalizar estaremos orando por un milagro, la oración de fe para un milagro. Así de que prepárese a partir de este momento, puede escribir en el chat su petición de oración. Dios la conoce. Y Él dice, pedid y se os dará, y si lo hacemos con fe, el Señor suple todas nuestras necesidades. Bienvenidos. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por esta célula, Señor. Gracias por cada persona, por cada corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, Señor, si no es por ti. Gracias, Jesús, porque tú eres todo para nosotros. Hoy disponemos todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Quita todo cansancio, preocupación, ansiedad, toda prueba, Señor, en esta semana. Y declaramos que a través de esta preciosa célula, Señor, de la alabanza, de la adoración, de la reflexión de la palabra, Señor, y de la oración, tú nos das paz, Señor, como siempre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer en el libro de los Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Este es Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Bueno, te dejamos un texto para meditar. Hace 8 días le recomendamos meditar en Filipenses 4:6. Deseo que lo hayan hecho, eso espero. ¿Por qué no lo recordamos o mejor lo repasamos una vez más? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A ver, todos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Filipenses 4:6. Para esta semana, Efesios 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo hacemos de nuevo, por favor.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fácil. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Gracias por su generosidad, gracias por sus ofrendas, por la contribución que ustedes hacen llegar a través de las cuentas que tenemos aquí en pantalla. Son las cuentas a nombre de la iglesia y es el dinero que entra a la tesorería del templo y lo distribuimos en la evangelización, en llevar la palabra a otras latitudes, lo mismo que para sostener la señal de Ambiente Estéreo 88.4 las 24 horas al día, todos los días del año. Que Dios multiplique esa semilla de fe, lo bendiga cada vez más y sobreabunden todas sus riquezas en su vida y familia. Bueno, vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. Luego vienen las preguntas y respuestas. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios, por eso cantaré, oh, alabaré y siempre alabaré. Y nunca olvidaré que bueno es Dios. Cante solo, tú has sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios.
al Señor sentado en el trono de su vida. Es digno de gloria. Veo al Señor sentado en su trono. Momento para las preguntas y respuestas. Continuamos con el libro a los Romanos, la epístola a los Romanos. Ya estamos en el capítulo 16, ya pronto terminamos este libro, comenzamos desde el versículo 1 del capítulo 1, ya hace varios meses. Pero hemos ido lento leyendo la palabra y haciéndonos algunas preguntas propias del contenido de cada texto. La dinámica ya ustedes la conocen, es muy sencillo. Formulamos la pregunta, leemos el texto 2 veces y del texto literalmente sale la respuesta. Preste atención. Primera pregunta. Según Romanos 16:11, ¿quién era para el apóstol Pablo Herodión? Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Según Romanos 16:11, ¿quién era para el apóstol Pablo Herodión? La respuesta, su pariente. Saludad a Herodión, mi pariente, dice. O sea, era pariente. Segunda pregunta. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de Trifena, Trifosa y Pérsida? Romanos 16:12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Muy bien. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de Trifena, Trifosa y Pérfida? Romanos 16:12. Dice que han trabajado mucho en el Señor. Eran unas obreras del Señor incansables. Han trabajado mucho en el Señor. Qué testimonio, ¿no? Qué ejemplo el de estas 3 personas. Tercera pregunta. ¿Quién era Rufo? Romanos 16:13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La pregunta. ¿Quién era Rufo? Romanos 16:13. Era escogido de Dios. ¿Sí? Escogido de Dios. Muy bien. Pregunta número 4. Según Romanos 16:14, el apóstol Pablo saluda a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas y a Hermes. ¿Quiénes más o a quiénes más les envía el saludo? Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. La pregunta, según Romanos 16:14, el apóstol Pablo saluda a Asíncrito, Flegonte, a Hermas, a Patrobas y a Hermes. Y la pregunta es, ¿a quiénes más saluda? La respuesta es, a los hermanos que estaban con ellos. A los hermanos que estaban con ellos. Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 5. Según Romanos 16:15, ¿cómo llama el apóstol Pablo a los hermanos que estaban con Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana? Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Muy bien, presten atención a la pregunta. Según Romanos 16:15, ¿cómo llama el apóstol Pablo a los hermanos que estaban con Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana? La respuesta es,
los llama santos, a todos los santos. Eso somos nosotros en Cristo, para Dios. Última pregunta, según Romanos 16:16. Según Romanos 16:16, ¿cómo deben saludarse los hermanos? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Muy bien. La pregunta, según Romanos 16:16, ¿cómo debían saludarse o cómo deben saludarse los hermanos? La respuesta, con ósculo santo o un beso en la mejilla. Eso es lo que dice este versículo respecto a la manera de saludarnos. Muy bien, vamos a mirar estos anuncios. Los invitamos a participar de las reuniones en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Ahí aparecen los horarios. Será para nosotros un gozo y un alto privilegio poder compartir con ustedes las reuniones. Ya viene Cristian con la exposición de la palabra del Señor y por supuesto la oración por peticiones. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana PAI sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapai.org. Somos Iglesia Cristiana PAI. Muy bien, ya después de haber visto estos mensajes, estamos aquí para compartir el mensaje, para estudiar la palabra de Dios, y me siento muy agradecido por Dios, por la oportunidad que me da de llegar a cada uno de sus hogares. Gracias a todos ustedes también por estar aquí atentos, con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a que todos aprendamos acerca de lo que dice la Biblia, porque verdaderamente en ella encontramos la vida eterna, una vida nueva, una vida diferente. En ella encontramos la salud, en ella encontramos el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros. Y para comenzar vamos a leer el 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5 en la versión La Palabra de Dios para Todos, por favor. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Tenga presente, no vaya a perder este pasaje bíblico en el versículo 5 que dice: para que su fe se apoye en el poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de la fe, acerca del creer, pero muchas veces no sabemos exactamente en qué creer o en qué depositar esa fe? Pero según lo que leímos en el 1 Corintios capítulo 2 versículo 5, dice: para que su fe, para que nuestra fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Vamos a meditar en este pasaje para que podamos aprender juntos acerca de qué debemos hacer conforme a lo que dice la Biblia que debemos actuar. Yo creo que muchos hemos leído Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 en adelante, cuando Dios creó todas las cosas, y dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo: haya luz, y fue la luz. Dios dijo: haya en la tierra hierba verde, y produjo también la tierra hierba verde. Usted lo puede leer ahí en Génesis capítulo 1, dice la Biblia que Dios hizo que la tierra produjera hierba verde. ¿Se imaginan ustedes donde Dios hubiera tenido un grupo de seres humanos y les hubiera dicho: bueno, vamos a hacer la creación, vamos a hacer este proyecto, tenemos un proyecto y vamos a crear la tierra, y vamos a poner en la tierra animales, y vamos a poner en la tierra plantas y agua? Y hubiera hecho un concilio y les hubiera dicho: bueno, vamos a poner plantas en la tierra.
¿qué opina de qué color deberían ser las plantas? Algunos hubieran dicho rojas, otros hubieran dicho verdes, otras como yo hubiéramos dicho azules, azul con blanco, rojo con blanco. Otros se les hubiera preguntado, bueno, ¿qué tanta agua quisiera tener? Unos hubieran dicho, no, pues más bien poca, como para que la gente no se ahogue en el agua. Otros hubieran dicho, no, muchísima agua. Otros que no, que salada, otros que dulce. ¿Se imaginan ustedes donde Dios hubiera preguntado a los seres humanos cómo hubiera sido el funcionamiento del universo, cómo querían ellos que fueran los animales? Algunas personas inclusive hubieran dicho, no, animales peligrosos no, leones no, porque pueden atacar y se comen a las cebras. Podrían existir cantidades de opciones de acuerdo con la sabiduría humana. Y es por eso que la Biblia nos exhorta a que nosotros pongamos nuestra fe en Dios y no en nuestra propia sabiduría. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que la sabiduría humana no es confiable. Leamos Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. También leamos Proverbios capítulo 3, pero el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Nota usted que la recomendación que nos da Dios es acerca de no confiarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, sino que nos fiemos de Jehová, porque Él conoce todas las cosas? La sabiduría de Dios es mucho mejor que nuestra propia sabiduría. Según el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20. Leámoslo, por favor. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Comienza diciendo este versículo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo es insensata con respecto a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay una comparación que debemos hacer de la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Nota usted que dice el versículo, pues la locura de Dios, piensen esto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hemos leído, y cambiando de contexto un momento, hemos leído acerca de Job. ¿Cuántas veces hemos leído acerca de Job, de lo que le sucedió a Job? Job es el primer libro, no aparece de primero, pero es el primer libro escrito de la Biblia, y habla acerca de un hombre que era próspero, que tenía una buena familia, que tenía salud, que tenía su esposa. Era un varón que Dios lo guardaba, lo prosperaba en gran abundancia. Era muy, muy, muy rico. ¿Y qué le pasó a Job? Que de un momento para otro el diablo vino, lo atacó, perdió todas sus posesiones, perdió su salud, perdió a su familia. Las personas comenzaron a hablar con él, sus amigos comenzaron a inquirirlo con respecto a qué era lo que estaba pasando, por qué estaba pasando esto. Hemos leído muchas veces esto, y hay una parte donde Job se queja acerca de su propio estado, y al final Dios lo confronta y le hace una serie de preguntas que sería importante que usted, vamos a leer solamente unos pocos versículos, pero sería importante que usted leyera todos los otros versículos de ahí en adelante. Por tiempo no los vamos a leer todos, pero sería muy, muy bueno que usted lo leyera todo ese capítulo, todo ese pasaje, porque son las preguntas que Dios hace a Job acerca de ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿Recuerdan por qué Dios le contesta eso? Porque es Job quien pregunta a Dios, quien le señala el por qué está permitiendo todas las cosas, por qué le están pasando todas estas cosas. Y de pronto usted y yo hemos pasado por momentos de dificultad donde la pregunta que nos hacemos o pregunta que hacemos es, Dios, ¿por qué me pasa todo esto?
¿Por qué estoy viviendo este momento de dificultad? ¿Por qué estoy pasando por este momento donde tengo discusiones con mis hijos o donde mis hijos no se portan de esta manera? ¿O por qué tengo problemas en el trabajo? ¿O por qué está pasando esto en mi vida? Y le hacemos preguntas a Dios con respecto, queriendo encontrar una respuesta. Eso hizo Job. Preguntarle a Dios acerca del por qué estaba pasando todas las cosas, y Dios le contesta de una forma muy contundente en el libro de Job, capítulo 38. Vamos a leer del versículo 1 al 4 en la versión Dios habla hoy, pero recuerde que terminado el mensaje, terminada la célula, usted puede quedarse leyéndolo, léalo y encontrará grandes preguntas que le hace Dios a Job. Preguntas que quizás nosotros ni siquiera tendríamos la capacidad de responder en este momento. Job capítulo 38, versículos 1 al 4, por favor. Entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad. El Señor: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Podemos aquí observar, podemos ver que le dice Dios: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Cuando a veces inquirimos a Dios, cuando a veces lo sentamos en el sillón de los acusados para preguntarle cosas, no estamos hablando de sabiduría, sino que estamos hablando con ignorancia de las cosas, porque Dios lo sabe todo y lo puede todo. Quizás usted no entiende, como se lo dije anteriormente, por qué está viviendo, por qué está pasando este momento. Usted no tiene el escenario completo, la visión completa de todo lo que está pasando a su alrededor, pero está pasando quizás por un momento de una lucha espiritual que se está cirniendo a través de usted, quizás con su salud, donde usted necesita levantarse y poner su fe. ¿Fe en qué? En el poder de Dios. En el poder de Dios que actúa sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias y por encima de cualquier problema. Y vamos a leer otro pasaje de otra historia que también es muy, muy interesante con respecto a cómo nosotros a veces pensamos que deberían suceder las cosas. Algunas personas son tan osadas, algunas personas tienen su ego tan grande, son tan egocéntricas que inclusive piensan que le pueden dar a Dios órdenes de cómo deberían suceder las cosas. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan, no queremos un milagro de Dios, pero queremos que Dios lo haga a nuestra manera. O sea, queremos que Dios haga esto, queremos que Dios haga un milagro en nuestra economía, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Que suceda como nosotros lo queremos, como nosotros lo pensamos, como nosotros imaginamos que debería suceder. Y hay varios pasajes en la Biblia de que las cosas no suceden conforme a lo que la persona está pensando o como a la idea que se hizo acerca de cómo deberían pasar las cosas. Y uno de esos personajes es Naamán. Y miremos el caso de Naamán, que era una persona, dice la Biblia, que era una persona importante y valerosa en extremo. Dice la Biblia, pero él tenía un problema, es que tenía lepra. Era una persona que era un general que dependía, era una persona valerosa, pero dependía del rey de Siria, pero tenía un problema, es que tenía lepra. Y entonces se apareció la criada y le dijo: bueno, señor, en mi pueblo hay un profeta, si tú vas a él seguramente va a dar la palabra y te va a sanar. No sucedió como tal cual como Naamán lo dijo. Y vamos a leer esta historia, parte de esta historia, que también le invito a que usted la lea detenidamente, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 9 al 12, por favor. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado.
Muy bien. Usted puede leer la historia completa antes y después para que conozca el contexto en el que se desarrolla la historia, pero les cuento brevemente. La criada le dice a Naamán que vaya, él efectivamente va, lleva unos regalos ante el rey y él dice, enojado, dice, yo no soy quien para sanarlo. Entonces Eliseo, conociendo esto que había sucedido, ni siquiera salió. Pero Naamán decía dentro de sí, bueno, ya saldrá el profeta de Dios, pondrá sus manos sobre mí y yo voy a quedar sano. Y mire que no sucedió ninguna de estas cosas. Ni siquiera Eliseo salió, sino que envió a un criado y le dio el mensaje. ¿Qué es lo que debe hacer? Sumérjase 7 veces en el río Jordán. Entonces Naamán, dice la Biblia y Naamán se fue enojado diciendo, yo decía para dentro de mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y me tocará en el lugar y yo seré sano de la lepra. No sucedió ninguna de las cosas, ¿lo nota usted? Y eso generó en Naamán enojo, y estaba muy enojado, dice 2 veces en este pasaje, y al final termina diciendo, y se fue enojado. Él no quería sumergirse en el río Jordán, o sea, no salió el profeta, no le impuso las manos y tras del hecho le dijo, tiene que sumergirse 7 veces en el río Jordán, y él decía, pero ¿acaso en mi tierra no hay ríos que son más limpios que el río Jordán? ¿Acaso usted tampoco alguna vez no ha dicho, bueno, pero no sería mejor que Dios lo hiciera de esta forma o de esta forma? ¿No sería mejor como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto que decía, bueno, ¿no sería mejor regresarnos y volvernos otra vez allá? Al fin y al cabo estábamos bien. Muchas veces nuestra sabiduría, nuestro propio orgullo nos dice cómo deberían suceder las cosas, pero Dios no actúa conforme al modelo que nosotros tenemos en nuestra mente o al modelo que usted tiene en la cabeza de cómo deberían suceder las cosas, y esto lo vivió Naamán. Al final le dice la criada, le dice, Señor mío, si usted le ordenara cualquier cosa al profeta, ¿no lo haría? ¿No sería más fácil que fuera y se sumergiera 7 veces en el río Jordán? Y él recapacita y dice, sí, tienes toda la razón, y se sumergió 7 veces en el río Jordán. Y termina diciendo la historia, la Biblia, diciendo que la piel de Naamán quedó limpia como la piel de un bebé. Su piel quedó limpia, perfecta. ¿Por qué? Porque Naamán actuó, dejó a un lado su orgullo, dejó a un lado su modelo, dejó a un lado esa imaginación que tenía de cómo deberían suceder las cosas y depositó su fe en el poder de Dios que tenía para sanarlo. No solamente en el agua, no solamente en hacer una cosa o la otra, depositó su poder en el poder infinito de Dios para hacer todas las cosas. Podemos leer otra historia también, que es María, la madre de Jesús. Quizás ha leído usted también el pasaje de María donde se aparece un ángel. María era una niña, era una adolescente, ella no estaba casada, no había tenido intimidad con ningún hombre, y de pronto se le aparece el ángel y le dice, María, bienaventurada tú eres en medio de todas las mujeres, y quiero darte un mensaje de parte de Dios, y es que vas a tener un hijo. Y ella se queda diciendo, pero ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder? ¿O cómo va a hacer que esto suceda? En lo natural sería imposible, ¿verdad? Pero al final María dice, bueno, que suceda tal como lo has dicho. Cuando nosotros tenemos el corazón dispuesto, cuando estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios, no importa cómo va a suceder. Lo importante es que es fiel quien lo dijo, es fiel quien prometió, quien habló la palabra. Es fiel aquel que lanza la palabra y te dice una palabra a ti con respecto a tu sanidad, con respecto a tu familia, con respecto a tus finanzas, con respecto a tus hijos, con respecto a la circunstancia por la cual estás atravesando. Esa es la fe que nosotros debemos tener en el poder de Dios. Leamos Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38, también en la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. También escucha esto: tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podían tener hijos, sin embargo, está en el 6º mes de embarazo. Para Dios, nada es imposible. María dijo: soy sierva del Señor, que esto suceda tal como le has dicho. Y el ángel se retiró. La pregunta de María es, ¿cómo va a suceder esto? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y ella dice al final, que suceda como tú lo has dicho. Fe en la palabra, fe en el poder de Dios para hacer cosas que se salen de lo natural. Miremos otro caso también, y es acerca de un ciego que fue traído a Jesús. Recuerdan ustedes que en muchas oportunidades Jesús sanaba y ponía las manos sobre los enfermos eran sanados. Entonces, hay una historia que dice que trajeron a Jesús un ciego y la gente esperaba que le pusiera las manos encima para que él fuera sanado. Leámoslo en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 24, por favor. Vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Dice el versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Dice, y ellos esperaban que él le tocase y él quedara ciego. Jesús no lo hizo así. Él se lo cogió de la mano y se lo llevó fuera de la ciudad. Le escupió, dice la Biblia, que le escupió. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. O sea, ¿se imaginan ustedes si Jesús viene y escupe sobre sus ojos, escupe sobre su herida alguna cosa? Está completamente por fuera de lo natural, de lo que generalmente se hacía, pero Jesús no tenía límites frente al poder de Dios obrando en él para traer sanidad. Quizás en su vida esté sucediendo cosas que ha traído desesperación, desesperanza. Quizás su vida sea como la que dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Quizás su vida está desorganizada. Quizás usted está pasando por un momento donde usted no encuentra la solución a su problema, donde usted se hace una cantidad de preguntas, donde no sabe cómo va a suceder esto, cómo va a suceder lo otro. Algunas veces pedimos a Dios un ascenso para ganar más dinero, otras personas piden tener otro empleo para llevar más recursos a la casa. Pero Dios no hace las cosas conforme a lo que nosotros creemos que debería suceder. Quizás para que usted reciba más dinero necesita perder su empleo para tener un nuevo trabajo donde la obra de sus manos sea multiplicada de una forma sobrenatural. Quizás Dios está obrando de una forma sobrenatural en su vida, no está sucediendo las cosas como usted las está esperando, como usted ha orado, pero quiero decirle que en este momento el poder de Dios actúa poderosamente en usted para hacer las cosas mucho mejores de lo que usted lo está pidiendo o lo que lo está entendiendo. Y vamos a leer Efesios capítulo 3 versículo 20 en la versión Palabra de Dios para Todos. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. El poder que actúa en nosotros es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo que puede hacer las cosas mucho mejores de las que usted está pensando, que está entendiendo o que inclusive pudiera llegar a pedir. Es el poder de Dios obrando en usted. Como ya lo leímos, el poder de Dios actúa poderosamente en cada uno de nosotros. Es la fe en el poder de Dios. Como se lo dije anteriormente, puede hacer que usted esté pasando por un mal momento. Puede hacer que su vida sea un desorden, pero Dios tiene el poder para ayudarlo, para sacarlo de ese lugar donde usted se encuentra. El poder de Dios está actuando poderosamente en usted para que
ese hijo, esa hija que se han ido de la casa, que han estado peleados, vuelvan y se restauren sus relaciones, para que el recurso económico que usted necesita para pagar esa deuda o las deudas, quizás no solamente es una deuda, son varias deudas las que usted tiene con la tarjeta de crédito, con el banco, con la hipoteca, el del carro, con los amigos, quizás usted tiene deudas, pero el poder de Dios puede obrar sobrenaturalmente para que usted tenga todo lo suficiente para que pague absolutamente todo lo que usted debe. Y puede suceder de un momento para otro, así como sucedió con Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, de un día para otro lo sacó con riquezas, con bienes, con una cantidad de cosas que ellos no esperaban tener, pero Dios lo hizo en un solo instante. Déjelo actuar a Él en su vida y en la vida de su familia. Quiero que tomemos un momento para que, si usted que ha escuchado este mensaje quiere cambiar esa vida que usted ha llevado, si usted me escucha por primera vez, ha escuchado este mensaje, la palabra de Dios ha llegado a su corazón, quiero decirle que comienza en un punto, y es aceptando a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y este es el momento que Dios ha hecho. No es una casualidad que usted me haya escuchado, no es una casualidad que usted esté escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales este mensaje. No es una casualidad, Dios lo ha tenido preparado. Dios preparó este momento para que usted escuche la palabra y para hablarle a su corazón. Y como se los dije, comienza aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. La nueva historia de su vida comienza haciendo a Jesús el Señor de su vida. Y es la invitación que yo quiero hacerle hoy en este momento. Antes de orar por cada una de las peticiones, quiero que hagamos una pequeña oración donde usted va a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Si usted quiere hacerlo, quiero decirle que es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Nunca se va a arrepentir de esta decisión, va a acordarse porque es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. ¿Por qué? Porque le asegura el perdón de pecados, porque le asegura que usted va a ser el Hijo de Dios, porque le asegura que usted va a ser redimido, va a ser comprado, va a ser lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque le asegura una nueva naturaleza y sobre todas las cosas le asegura tener una relación con Dios, no una relación religiosa, una relación de Él con usted, una relación íntima del Padre con cada uno de ustedes. Así que si usted decide hacer esta oración y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, quiero que cierre los ojos por un momento y repita conmigo estas palabras. Señor, te pido perdón en este momento porque he pecado, porque he fallado, porque he hecho cosas contra Dios. Pero hoy yo te pido perdón, me arrepiento de mi vida pecaminosa y hoy yo te pido perdón. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, entra a vivir en mi vida, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar. Y hoy acepto el perdón de mis pecados y declaro que soy un hijo de Dios, redimido y bendecido. Y que gracias a eso, hoy yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús desde ahora y para siempre. Amén y amén. Si usted hizo esta pequeña oración, esta corta oración, quiero decirle varias cosas. Lo primero es que usted es un hijo de Dios, que usted ha nacido de nuevo y necesita tener un alimento espiritual que es la palabra de Dios. Busque una Biblia, adquiera un ejemplar de la Biblia, léala porque es alimento para su espíritu, para ese ser nuevo renacido que es usted. Número 2, ore a Dios. Establezca una oración con Dios todos los días. Hable con Él. Quizás usted no va a hacer una oración muy elaborada, pero Dios conoce su corazón y Dios va a empezar a comunicarse también con usted y lo va a ayudar a mejorar en cada uno de los aspectos de su vida. Número 3, busque un lugar donde congregarse. Busque un lugar donde existan personas como usted que crean, que alaben a Dios y que reciban también el mensaje. Busque un lugar donde congregarse y por último, invite a otros y cuénteles lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios está haciendo en usted, para que ellos también crean en la palabra y también reciban el regalo maravilloso que es el regalo de la salvación. Así que gracias a todos ustedes y llegó el momento de que nos unamos, de que pongamos en concordancia nuestra fe, de que nos pongamos de acuerdo ustedes y nosotros para
orar. Para Dios no hay nada imposible. Danilo, vamos a orar entonces por cada una de las peticiones. Amén. Así es. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Hay un requisito para orar, creer que ya está hecho. Así que usted ya escribió sus peticiones ahí en el chat. Si no las alcanzamos a leer, no se preocupe, el Señor conoce su petición y Él es poderoso para hacerlo. Él quiere y Él puede. Cierra sus ojos y vamos a presentar nuestras peticiones delante del Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado a través del poder de la oración. Creemos en la oración del acuerdo. Tu palabra dice que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estabas ahí. Y hoy, Señor, tú estás contestando cada oración, Señor. Hoy oramos, Señor, por cada persona que está enferma, que está diagnosticada con una enfermedad, sea terminal, la enfermedad que sea, para ti no hay nada imposible. Y tu palabra dice que por tu llaga preciosa nosotros hemos sido sanos. Así que atamos a ese espíritu de enfermedad, espíritu de muerte prematura, en el nombre de Jesús, toda dolencia, toda afectación en los órganos, ese espíritu opresor, espíritu de muerte, lo atamos, lo encadenamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Señor, tú lo has dicho, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay vida en esta hora. Espíritu Santo, tú lo estás haciendo, las células se regeneran y ordenamos en esta hora que los tejidos, los órganos, las células y los sistemas vuelven ahora mismo en el nombre de Jesús a su estado normal. La inflamación desaparece, el síntoma se va, el tumor es extirpado, toda dolencia ha desaparecido en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por nuestras familias, declaramos bendición para cada casa, para cada familia que nos está escuchando y nos está viendo. Atamos ese espíritu, ese hombre fuerte que quiere alterar el rumbo, el propósito que tú, Señor, ya determinaste para nuestra casa. Creemos en el poder de la oración. Sabemos, Señor, que cuando el enemigo escucha que estamos orando, que estamos ministrando a nuestra familia, que estamos esparciendo la sangre de Jesucristo sobre nuestra casa, el enemigo no tiene poder. Y hoy es ese día donde el enemigo no puede intrometerse, no puede seguir en ese límite que es la sangre de Jesucristo. Hoy nuestra familia está bendecida, nuestra familia es poderosa, no hay divorcios, no hay contiendas, no hay maltrato, no hay división, no hay ruina, no hay escasez, no hay deterioro en la relación de los esposos y de los hijos, porque también dice tu palabra que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos. Nuestra casa está edificada sobre la roca y la roca es Jesucristo, y cuando vienen los vientos contrarios, las mareas, las tormentas fuertes, como las contiendas, las divisiones, la murmuración, el juicio, las alteraciones en los hijos no pueden prevalecer. Hoy declaramos que nuestro linaje es bendecido, consagramos a nuestros hijos para ti. La rebeldía se va, el vicio se va, el pecado no existe, la inmoralidad no existe, la ansiedad, la depresión, ese pensamiento suicida en los hijos no puede prevalecer más en nuestra casa y se ha ido en el nombre de Jesús en esta hora. Familias bendecidas, familias poderosas. Oramos también, Señor, por la provisión financiera. Mira estas peticiones de cada familia, de cada hombre, de cada mujer, Señor, por conseguir, porque necesitan un empleo, necesitan puertas abiertas, necesitan pagar las deudas. Tu palabra dice: venid a mí, los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y tú traes paz, alivio, descanso, consuelo, bienestar a cada persona, Señor, que está cargada en esta hora por su situación financiera. Tu palabra dice que tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Hay milagros financieros, hay incrementos salariales, hay puertas nuevas laborales, ideas, emprendimientos, empresas, negocios, industrias, Señor, contratos nuevos, porque creo, Señor, que es el tiempo de la iglesia y somos tus hijos. Y tu palabra dice en Eclesiastés 2:26 que las riquezas de los impíos y la sabiduría tú la entregas a nosotros, tus hijos, Señor, y lo creemos y lo declaramos. Gracias, Señor, por las deudas pagas. La quiebra financiera se ha ido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Hemos orado creyendo, Señor, que cada petición
Tú la has respondido en esta hora en el nombre de Jesús, porque no hay nada difícil para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, créalo, haga lo que no podía hacer antes. No es por lo que usted siente, es por lo que usted cree. Profetice, declare familias restauradas, dinero, bendición, abundancia, trabajo, sanidad total y por supuesto restauración en su familia. Créalo, hoy es el día del milagro, hoy es el día de la respuesta. Amén. Nos vemos en 8 días por este mismo canal de YouTube, por esta misma frecuencia, Ambiente Estéreo, para seguir con esta bendición de la célula Pay en Casa. Un abrazo para todos y que el Señor los continúe bendiciendo. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pay. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.